Muy buenos días. Hoy nos encontramos en un espacio más del programa El Museo Dialoga con. Esta vez contamos con la gran presencia de don Alonso Murillo Valverde, quien es un estudioso de la mascarada costarricense. Es alguien que preside la asociación del Grupo Cultural Acerrí, Agruca. Nos tiene experiencia también en temas relacionados con la cultura en general, no solamente con las máscaras. Y bueno, es un enorme placer poderlo saludar hoy. También nos acompaña nuestro colega del Museo de Cultura Popular, el doctor Guillermo Cubero, museólogo de nuestro instituto. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, reiterar el gusto que acaba de mencionar Pablo, de tenerlo usted con nosotros en el día de hoy. Y me gustaría tal vez empezar con como que la comunidad que nos sigue conociera más a don Alonso Murillo, o sea, que nos dijera cuál es su formación, su quehacer, la trayectoria en el Ministerio de Cultura, su trabajo con las comunidades y sobre todo estamos como muy interesados en que comparta con nosotros su pasión por la mascarada, que es un amor, digamos, compartido por todos los que estamos en este momento, en esta conversación. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Para mí es un honor estar, pues, em, vamos a ver, bueno, el saludo cordial también, pues, para todas los y las amigas que nos acompañan, que nos honran con su compañía. Vamos a ver, yo soy mascarero por vocación. Yo aprendí a hacer máscaras a los 7 años y ahora tengo 41 años de edad, pueden sacar las cuentas. Las canillas no ayudan, ¿verdad? Pero yo tengo 41 años. Aprendí en el año 1986 de una manera pues autodidacta y 10 años después, gracias pues a un taller que brindó el Ministerio de Cultura aquí en Acerrí, con un amigo y colega, Jorge Corrales, pues pude perfeccionar la técnica de elaboración de mascaradas tradicionales. Yo me dedico a la elaboración de máscaras tradicionales en el más estricto sentido de la palabra, que son pues personajes nuestros y pues elaboradas en la técnica de papel. Básicamente para que puedan ir conociendo un poquito de las cosas que yo hago. Soy publicista de profesión. Yo siempre digo que soy mascarero de vocación y publicista por necesidad. Soy gestor también comunitario. He tenido el privilegio y la suerte pues de desarrollar también proyectos culturales en algunas partes del país. En el año 2009 creamos Asociación Grupo Cultural Acerrí, Agruca, que me atrevería a decir que es la asociación pro rescate y promoción de mascaradas más grande que existe en Latinoamérica en estos momentos. Agruca nació como una derivación del grupo que teníamos originalmente de mascaradas, que era el Grupo Cultural Acerrí. En algún momento pues decidimos hacernos más grandes, buscar fondos para poder realizar proyectos y nos dimos cuenta que la forma más ideal de hacerlo era pues ponernos a derecho con alguna figura jurídica que nos pudiera dar esta oportunidad y al final tuvimos un pequeño debate entre fundación y asociación y optamos por la figura de asociación. Una cosa llevó a la otra. Nosotros originalmente solo teníamos lo que era la mascarada, pero de la mano de Agruca nació nuestra cimarrona. Los mismos, ven qué curioso, los mismos muchachos que bailaban las máscaras se fueron aprendiendo a tocar instrumentos, fueron aprendiendo a leer música y fueron conformando la cimarrona. Claro, obviamente ahí hubo un híbrido, ¿verdad? También llegó gente que tenía su expertise, pero así fuimos conformando nuestra cimarrona. Ahorita tenemos un grupo grande de músicos. Más o menos tenemos 2 cimarronas, para que se hagan una idea. Luego, mi esposa, que es bailarina y coreógrafa, decidió crear un grupito de danza dentro de la agrupación de danza folclórica, pero queríamos
que este grupo de danza folclórica fuera un grupo para gente que no sabía bailar. Por ejemplo, un caso muy típico podría ser yo, que tengo 2 pies izquierdos. Entonces la intención era que una persona que no tuviese experiencia bailando pudiese subirse a un escenario, pudiese aprenderse una coreografía, pudiese tener la oportunidad de hacer danzas muy orgánicas. Y así nació Bailungueando. Y pues de la mano de Bailungueando nació Son Cibú, que Son Cibú pues es un grupo que tenemos de música original. Al principio era música folclórica, pero les voy a ser sinceros, nos aburrimos de hacer solo tambitos y calipsos, y entonces al final decidimos mezclar también ritmos latinos. Entonces Son Cibú es un grupo de música original de música latina. Después empezamos también a incursionar con el sanquerismo, con el teatro, y entonces, como ustedes verán, Agruca se fue convirtiendo, se fue haciendo un monstruito grande. Recién al año tuvimos la oportunidad de ganar un ProArtes con un proyecto que se llamaba Rescate y Educación Cultural en Acerrí. Luego, al año siguiente, en el 2011, ganamos la segunda edición de ese proyecto también con ProArtes. Y pues con este proyecto recorrimos todos los distritos, los 7 distritos del cantón de Acerrí, más algunos barrios que tienen una población interesante. Y la segunda etapa recorrimos la zona de Los Santos. Y pues básicamente eran proyectos donde la gente de manera gratuita podía aprender a realizar máscaras, a llevar también talleres de danza y talleres de música. Todo en un mismo día en la escuela de manera gratuita. Tuvimos un público de unas 15,000 personas aproximadamente. En el año 2017 volvimos a ganar otro ProArtes con Al Sabor de Folclor Tico, que ya era pues un espectáculo de danza y música con pasacalles, con talleres, con exposición de 16, de la obra de 16 escultores costarricenses. Como ustedes verán, un montón de cosas, un montón de sueños. En el año 2000. Don Francisco, se nos fue el audio, perdone. Aló. Y bueno, pues a propósito de ProArtes, también en el año 2016 ganamos con el proyecto Al Sabor del Folclor Tico, que recorrió el cantón de Acerrí. Y este pues fue más grande, ¿verdad? Porque aparte de los talleres, tenía pasacalles de cimarrón y mascarada, tenía un espectáculo enorme pues, que era el que le daba el nombre al proyecto. Inclusive tiene una exposición con más de 16 escultores, con banners enormes, y bueno, también de manera gratuita. En el año 2014, volviéndonos un poquito, tuvimos la oportunidad de realizar nuestro primer intercambio internacional, recibiendo a los gigantes de Torrellano de Montgrí, aquí en Costa Rica. Y 2 años después, en el 2016, también pues tuvimos la oportunidad de visitar Cataluña, dar nuestra primera gira internacional. Y ahora, pues esperando que termine el COVID, retomaremos con nuestra segunda gira internacional también a Cataluña, pero ahora a Montblanc. De hecho, íbamos este año, en mayo, pero pues, todo lo que ha pasado nos ha causado un inconveniente. Y en el temita de la gestión cultural, pues vieran que he tenido dos experiencias maravillosas. La primera fue que en el 2010 llegué a la municipalidad de Acerrí como gestor cultural. No existía ese puesto en la municipalidad. Me tocó llegar a crearlo, arrancarlo. Dentro de las cositas interesantes que hicimos fue crear la política de cultura del cantón, que ya debería por cierto, de actualizarse. Creamos un inventario de actores culturales, cosa que tampoco existía. Ayudamos a crear la Asociación de Artesanos Acerriceños, y en el año 2013, junto a la arquitecta Gabriela Jara, se ganó el premio Salvemos Nuestro Patrimonio, el Centro de Rescate de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, y con 150 millones restauramos el Palacio Municipal, obra de José María Barrantes de 1936, que obviamente pues es patrimonio arquitectónico nacional y que desgraciadamente se nos estaba cayendo. En el 2014 fui invitado por doña Elizabeth Fonseca a formar parte de su equipo de trabajo como asesor. Entonces, pues tuve que irme de la MUNI, llegué al Ministerio de Cultura y pues tuve la misión de desarrollar
o ayudar a construir políticas culturales en algunos cantones. Fue una experiencia interesante, trabajamos con más de 34 municipalidades, en algunas pues tuvimos muchísima colaboración, tanto de la alcaldía como de las regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito y obviamente de la gente de cada cantón. En otras, hay que decirlo, tuvimos mucha resistencia. Y bueno, pues al final logramos la construcción de políticas en algunos de estos cantones. El paso por el Ministerio de Cultura fue muy breve. En el 2015, pues, hubo cambio de ministro y como pues era un puesto de confianza, pues se prescindió de mis servicios. Pero creo que dejamos una huella importante en estos cantones que hasta la fecha, pues, con muchos de ellos seguimos trabajando de manera independiente y obviamente pues también de manera ad honorem, por amor a la cultura. Ese sería, Luis Pablo y Guillermo, pues un breve recorrido de lo que es Agruca y el trabajo también de Alonso. Sí, Pablo. Sí, tal vez para seguir a la siguiente pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, es impresionante todo el recorrido que don Alonso ha hecho por el bien de la cultura popular costarricense. Sí, una cosa sería muy interesante para nosotros es conocer dónde surge ese vínculo suyo con la figura de don Pedro y don Amado Arias, que son dos figuras señeras en la historia de los mascareros costarricenses, ¿verdad? Y, y que nos gustaría que nos relatara además de cómo entra usted en el contacto con estas figuras, sino toda la investigación que ha hecho en torno a ellos y también que nos cuente cómo dos generaciones de padre e hijo heredan la práctica mascarera, que es un caso, yo diría que muy singular, porque es dos generaciones dedicándose al mismo tema y con un tipo de mascarada tan característica como la de ellos. Entonces sí nos gustaría como que ahondara en estos dos personajes. Claro, aquí yo creo que me voy a extender un poquito y me van a disculpar, pero es que el tema es riquísimo. Apasionante. Sí, es que ese tema precisamente es lo que nos hace estar acá. Vean, como ustedes saben, la mascarada en Costa Rica nace en Cartago, ¿verdad? Es una mezcla de las máscaras que utilizaban los españoles en las danzas coloniales con las máscaras indígenas. Ahí viene y se unen estas dos cosas en lo que fueron pues los bailes que se hacían en Costa Rica desde la colonia hasta finales del siglo XIX. Bueno, resulta que en Cartago aparece la figura de Lito Valerín, de Rafaelito Valerín. Ojo este dato, era sacristán de la iglesia de Los Ángeles. Y al cura se le ocurre tratar de ir quitando una tradición que existía, que era la danza de moros y cristianos, que pues como ustedes podrán suponer, hace referencia, ¿verdad?, a aquel periodo donde pues los moros irrumpen en territorio español, en lo que es Granada, ¿verdad? Y pues se hace una guerra donde los españoles recuperan esos territorios, que casualmente esas fechas concuerdan con los primeros viajes de Cristóbal Colón, ¿verdad? Ya por 1480, 1490 es cuando se reconquistan estos territorios. Y pues era un juego, ese baile que se hacía de moros y cristianos era un juego un tanto violento. Entonces, para celebrar las fiestas agostinas, en honor a la Virgen de los Ángeles, el padre le encomienda a Rafael Valerín que pues haga unas mascaritas. Resulta que en la iglesia había 3 cabezas. Una cabeza dice la tradición que es la cabeza de la Virgen de Ujarrás, la otra dice que es la cabeza de la Virgen del Pilar, que está entre ríos, y la otra pues según lo que cuenta la tradición, ¿verdad?, se terminó convirtiendo en la giganta de Rafael Valerín. Pasan los años, el hijo de Rafael, Jesús, sigue con la tradición, y un señor de San José, que se llamaba Pedro Frer, que tenía un taller de títeres, y que además tenía carruseles en la época. Estamos hablando ya de 1900,
1915 a 1920, se da cuenta en Cartago de la existencia de las máscaras y decide comprarle a Jesús una parte de estas máscaras. Y con esto, pues, Pedro Freire introduce lo que son ya las mascaradas a lo que es el resto del Valle Central. Ya la saca de Cartago. Perdón, una preguntita. ¿Don Pedro Freire es de San José o de Cartago? De San José, él es de San José. Ok. Pero don Pedro Freire, por esa característica de tener estos carruseles, ¿verdad? Él pues recorría el país llevándolos a las fiestas. Entonces, cuando él adquiere estas máscaras, empieza a darle un combo a las comunidades, por así decirlo, ¿verdad? Llevar algunas de las máscaras, él también empieza a crear sus propios personajes y lleva el carrusel más la mascarada a los distintos lugares. Así se va propagando. Aquí nace lo que yo le he llamado la escuela de mascarada de Cartago, esta original, que luego pues sale con los hermanos Martínez, ¿verdad? Que terminan de adquirir don Abelino y don Guillermo, en paz descanse, que terminan de adquirir la obra de los Valerín y que pues dejan la mascarada en Cartago como tal. Pero Pedro Fer, como les decía, lo lleva al resto del Valle Central. En Escazú, el sacristán de la iglesia de Escazú, que era don Pedro Arias Zúñiga, es encomendado, curiosamente, otra vez un sacristán encomendado por el cura, a realizar unas máscaras para la comunidad. Y don Pedro, junto a otro señor que se llamaba Santiago Bustamante, que también era de San Antonio de Escazú, empiezan con la creación de la primera mascarada, que allá por el año de 1931 se estrena la mascarada de Pedro Arias y Santiago Bustamante. Luego Santiago Bustamante, pues, que dicen que tiene un carácter un tanto fuerte, decide retirarse y pues las máscaras le quedan a don Pedro Arias. Y casualmente, en esa década de los años 30, ya tal vez por 1935, 36, las máscaras de Pedro Arias, que son las que empiezan a tener ese mercado, por decirlo así, ¿verdad? De los festejos del Valle Central, llegan a Barba Heredia y resulta que el sacristán, otro sacristán, es encomendado otra vez por el cura, y este sacristán era nada más y nada menos que don Carlos Salas Cabezas, ¿verdad? Que ustedes tienen pues bastante conocimiento de don Carlos Salas. Le dice a don Pedro pues que le enseña a hacer máscaras, y hacen un trueque de saberes. Ujú. Don Pedro le enseña a hacer máscaras y don Carlos Salas le enseña a hacer jabón de chancho, ¿verdad? Y así es como nace lo que yo denomino la escuela de Heredia, de mascaradas de Heredia, que si vos ves la escuela de San José, la escuela de Cartago, la escuela de Heredia, ojo, y ahora aparece, hace unos 20 años para acá, aparece otra escuela, que es la escuela de máscaras guanacastecas, tienen características muy distintivas. Pero bueno, volvemos al tema ahora sí de Pedro Arias. Bueno, resulta que entonces don Pedro, por esa orden, empieza a construir sus máscaras. Al inicio, inclusive, retoman la figura del sanquero, porque el sanquerismo va muy de la mano de las mascaradas desde los tiempos de Jesús Valerín. Pero resulta que en los años 40, don Pedro tenía un grupo inclusive de sanqueros. Estaba pues sus hijos Amado y Luis Arias, don Belisario Marín, que un saludo para él allá en San Antonio de Escazú, que todavía pues nos acompaña, gracias a Dios. Y había un señor de Santana, del que solo sabemos el apodo, que le decían Gallito. Gallito en Alajuela, en las gradas de la iglesia de la Agonía, sufre un accidente, y un accidente grave que parece que, que le impidió su movilidad normal durante el resto de sus días. Y entonces don Pedro dijo en ese momento, no, vamos a quitar el zanco, el personaje se llamaba, le decían el viejo en zancos, vamos a quitar el viejo en zancos, y vamos a crear un gigante con las mismas características de la giganta, o sea, con un armazón de metal que lo venga a suplir para evitar más accidentes, porque antes, pues obviamente la figura del zanquero era el compañero de la giganta. Don Pedro fallece en el año 1980, y su hijo Amado Arias, quien venía pues trabajando con él, es en ese año donde pues ya asume el liderazgo de las mascaradas. Y Amado pues lamentablemente fallece en el año 87 debido a problemas cardíacos, y las máscaras pues quedan en manos de uno de sus hijos, de Álvaro.
quien las conserva hasta el día de hoy. Em, Eso a grandes rasgos de lo que significa Pedro Arias. Pedro Arias, indiscutiblemente, y con el respeto para todos los mascareros del país, seguirá siendo durante muchos años el mejor mascarero de Costa Rica en cuanto a lo que es el acabado estético de sus máscaras. Em, Les voy a dar un dato, es que el apellido del señor, el segundo, era Zúñiga. Entonces, dicen por ahí, una persona que fue familiar de él, que falleció a los 102 años, a mí me comentó en su momento que don Pedro, cuando era joven, formó parte de aquella gran escuela que tuvo Manuel Zúñiga, por cierto, en Heredia, de escultura, de arte religioso. Entonces no es casualidad que Pedro Arias, ahí según contaba esta señora, haya pues iniciado, haya aprendido con los conceptos básicos de modelaje en arcilla, ¿verdad? Que es el primer paso pues para crear una máscara, y eso explicaría por qué la calidad de las máscaras del señor, por qué la calidad en cuanto a las formas. Em, Perdón, una preguntita. claro, ¿Estaría emparentado con don Francisco Zúñiga, ¿no? El gran escultor, digamos, costarricense, don Paco Zúñiga? sí, según lo que entiendo eran familia, es de una misma Ah, cepa. ah, Y como ustedes recordarán de esa escuela de escultores, que casualmente es contemporánea, 1920, 1935 mm, aproximadamente, salen un montón de escultores, ¿verdad? Bueno, el hijo Francisco Zúñiga, salen Néstor Celedón, por ejemplo, todos aquellos escultores prácticamente que estuvieron en el grupo de los 8, del G8, ¿verdad? Que son aquellos que vienen a transformar las, la estética de la escultura y las formas en cuanto a las obras en el país, prácticamente fueron alumnos de esa escuela. Entonces, pues ahí vendría pues a explicar un poquito, pero indudablemente, obviamente, el talento que tenía don Pedro y la creatividad, pues vino a crear un montón de cosas. Eh, Inclusive ahorita yo estoy pues trabajando con dos amigos de Escazú que están haciendo una investigación interesante sobre la obra de don Pedro Arias. Hemos encontrado datos muy curiosos. Prácticamente nos hemos encontrado con otro Pedro Arias y con otro Amado Arias que por lo menos no conocíamos. mm. Y bueno, pues mi experiencia, cómo llegué yo pues a enamorarme de esto. Pues yo desde chiquitillo aquí en Acerrí, las máscaras que venían para los festejos patronales de San Luis de Tolosa, casualmente ahorita en el mes de agosto, el 19 de agosto, eran las mascaradas de don Pedro Arias. Aquí a Acerrí vinieron, bueno, obviamente pues desde los años 40, según me cuentan, hasta el año aproximadamente 89. Cuando yo tenía 10 años fue la última vez, creo que esas máscaras vinieron. Ya pues estaban bastante dañadas cuando la última vez que estuvieron aquí en Acerrí se dañaron bastante. Em, y pues obviamente esa relación de niños, ¿verdad? El niño que se encuentra con aquellos personajes fantásticos y maravillosos, pues despertó un gusano en este su servidor. Y luego pues de todo fue empezar a experimentar. Ya cuando las máscaras de los Arias dejaron de venir, pues aparecieron ya mascareros aquí en Acerrí. Don Rafael Ángel Corrales Durán, conocido como Calimán, en paz descanse, William Falla, Solman Sánchez. Pero a pesar de que aquí en Acerrí empezaron a salir mascareros, siempre quedó aquella espina y aquel recuerdo, no solo en mí, sino en muchas personas, de lo que fue la mascarada de don Pedro y don Amado Arias. Y pues ya con mi trabajo, años después, a pesar de que yo no hago copias de las máscaras de ellos, o mi trabajo no es una copia de las máscaras de don Pedro Arias, pues obviamente es un homenaje a lo que yo viví desde niño, mis recuerdos como niño, y a esa maravillosa mascarada que tuve la oportunidad, siendo muy chiquitillo, de ver. Excelente. Tal vez me gustaría que ahondáramos un poquito en la técnica de ellos, porque yo no sé si usted conoce máscaras que no sean de caretas, porque las máscaras que yo conozco hasta este momento de don Pedro y don Amado Arias, prácticamente todas son caretas y tienen como dibujos geométricos
y algunas tienen como figuras como de policía, algunos personajes. Pero me gustaría entonces que habláramos de ese detalle de por qué solo, digamos, se le conocen caretas, o si usted conoce algunos otros tipos de elaboraciones más que en cabezones, gigantes, máscaras de casco, y un poquito ahondar en la diferencia entre la producción de Don Pedro y la de Don Amado, si usted considera que son idénticas o hay un proceso de una diferenciación entre unas y otras. Sí, bueno, don Pedro Arias tiene básicamente 4 tipos de máscaras. Las caretas que ustedes tienen en el museo y que ustedes conocen a cabalidad, Ujú, él recupera esa figura de lo que es la mascarada cartaginesa. ujú, Eh, Obviamente estamos hablando de máscaras elaboradas todas en papel, ¿verdad? ujú, Luego don Pedro pues retoma también, que es el segundo grupo, la giganta, ¿verdad? La figura de la giganta, ujú. con la variación pues de que le realiza un armazón o un cuerpo de metal en varilla de construcción. Por Ujú, lo que les conté del accidente del Zanquero, pues también adapta la figura del gigante, que es un poco más pequeño que la giganta, ¿verdad? En cuanto al cuerpo. Siempre la ujú, giganta va a ser más, en la tradición costarricense, siempre va a ser más grande que el gigante. Luego don Pedro también adapta lo que son los cabezones, que vendrían a ser las máscaras de casco, solo que las hace más grandes, les hace cuello y las monta en un armazón. ujú. Y entonces pues nace el policía, el diablo, la calavera, el cabeza de tornillo, las minifaldas, ¿verdad? Que las minifaldas pues son una alegoría a lo que son de la figura de las prostitutas, ¿verdad? Siempre la máscara, todo personaje es una alegoría a algo. Eh, y también pues los personajes especiales, porque la gente dice, mira, es que Pedro Arias no tenía personajes. Sí, claro que tenía personajes especiales. El toro, Doña Refugia, tenía inclusive un diablo con alas, que son mezclas, que llaman personas especiales, porque bueno, son mezclas pueden ser caretas con un cuerpo ya adaptado, digamos, en el caso de Doña Refugia, con senos, con trasero, que es un personaje que nosotros recuperamos, el personaje de Doña Refugia, y que se volvió emblemático en Agruca. Pero básicamente, como te digo, no solo son caretas, ¿verdad? Don Pedro sí tuvo una obra bastante vasta, e inclusive creó un portal en movimiento que se conserva en la iglesia de Barba de Barba Heredia, perdón, de San Antonio de Escazú, estoy pensando en Heredia, de San Antonio de Escazú, que se mueve con agua, con electricidad a base de agua. Entonces es bastante curiosa esta obra. Y con respecto a las diferencias entre Pedro y Amado, sí son notorias. Para mí, Pedro Arias está en el primer lugar indiscutible. Yo pondría a don Amado en un segundo lugar, tal vez en ese ranking histórico de mascareros. Don Pedro sí fue mucho más detallista. Don Pedro fue, por decirlo así, mucho más fino en cuanto a los detalles, en cuanto a los acabados en las máscaras. Amado fue un excelente discípulo. Amado fue un excelente discípulo, pero a la hora de la elaboración de sus máscaras, digamos que Amado seguía o cumplía ciertos patrones que don Pedro no cumplía. Por ejemplo, si vos ves las obras de Pedro Arias, todas son distintas. Si vos ves las obras de Amado, todas cumplen algunas características. Por ejemplo, los pelos, los cabellos de don Pedro, vos encontrás colochos, encontrás líneas que asemejan a pelos lacios, encontrás peinados muy elaborados. Básicamente ahí está la diferencia. Y en los de Amado no. En los de Amado vos lo que puedes encontrar son un mismo estilo de cabello que vamos a ver cómo lo explicamos, que a la hora de elaborar el molde, él hace como una especie de gajitos en el pelo, como una especie de líneas, curvas, y eso vos lo encontrás en la mayoría de obras de Don Amado. En la cegua, que la cegua es de Amado, no es de Pedro Arias, esa la gente dice que la cegua es de Pedro, no, la cegua es de Amado, y en algunas gigantas que Amado hizo, encontrás ese mismo estilo de cabello. Ujú. Entonces, como les Perdón, digo, esa no, diferenciación. hago un pequeño paréntesis, disculpen ahí, la conversación está muy interesante, solo que nos quedan 4 minutos, así que continúen, perdón. Claro, claro. Pues más que todo eso sería. Sí, tal vez un detallito en estos 4 minutos que nos indica Pablo, que nos quisiera usted, digamos, redondear más la idea de estos dos personajes. Y un detalle que me gustaría que refiriera es el uso de los ojos de vidrio, las bolinchas, que yo creo que no sé si los dos lo utilizan o quién es el que introduce
esa innovación, por así decirlo, en la máscara, si es Don Pedro, o si los dos lo utilizan. También el hecho de que usan, he visto que usan como pañuelos cosidos a la máscara, Sí. como la careta, digamos, es solo la parte frontal, ellos como que le cosen un pañuelito, ¿verdad? Que cubre la cabeza en la parte de atrás. Esas son como dos características que recuerdo que tienen las máscaras de ellos dos, pero no sabría diferenciar si los dos la usan o si hay una... ¿Quién introdujo esas innovaciones, digamos, del pañuelo cosido y de las bolichas de los ojos de vidrio? Sí, mira, ambas son producto de la creatividad y el esfuerzo de don Pedro Arias. Es Ujú. importante recordar que Amado, por eso les dije que fue el mejor discípulo, Amado siguió fielmente los pasos de su papá. Ajá. Em, claro, llegó un momento en el que el asunto se volvió comercial, ¿verdad? Por así decirlo, y Amado Ujú. pues tuvo que tomar algunas decisiones con Ujú. respecto a la elaboración de las máscaras, pero em, él fue seguidor 100% de las cosas que hacía don Pedro. Los ojos de vidrio no están solo en las caretas, sino también en los cabezones. Ujú. Creo que en algunos de los gigantes también. Em, en algún momento los ojos no fueron tapados con pintura, en otro momento sí, digamos, Ujú. sí ocurrió, conforme el paso del tiempo. Hay que recordar que estas máscaras, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero estaban hechas para la guerra. Entonces, había Está que bien. alquilarlas, repararlas, de repente se llevaban un aguacero, había que arreglarlas. Y eso de los pañuelos, pues sí, es una innovación de don Pedro, porque es la forma que tiene para cubrir la parte de atrás de la cabeza de quien porta la máscara y pues mantener un poquito la magia. Hay que recordar que las caretas vienen a ser para Escazú o para San José lo que son las máscaras de casco para la escuela de Heredia, ¿verdad? Ujú. Bueno, nos quedamos un minuto nada más. Tal vez le pediríamos a don Alonso que nos haga un cierre, ¿verdad? Un balance final. Bueno, un final abierto, porque eso se sigue escribiendo y sigue teniendo enorme vigencia. Claro, pues no, pues primero Pablo, Guillermo y obviamente pues al Museo Nacional de Cultura Popular de la Universidad Nacional de Costa Rica, pues agradecerles el tiempo y el espacio que nos han brindado. Ojalá podamos encontrarnos en un futuro. La cultura popular de este país es vasta y rica y como bien señala Pablo, se sigue escribiendo y pues desde nuestra trinchera y con mucho esfuerzo, pues esperamos seguir contribuyendo con este gran legado costarricense. De mi parte, pues agradecerles, reiterarles ese agradecimiento por el espacio y esperar que ojalá nos podamos encontrar en un futuro cercano por acá. Ujú. Ah, bien, debería haber una segunda parte de esta entrevista. Claro, ustedes tengan gusto. Muchísimas gracias. Un Muchas gracias. abrazo grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao.